Bueno, aquí proponen una labor de escalpelo para hablar con el analista de política internacional que nos está enseñando tanto y también con un posible diputado. Ay, gracias, doña Eso, Carmen. claro. Y ya Carolina dijo, no, pero como estrategia, como ella sabe de seguridad, Sí. pero sí le deseamos todo lo mejor. Está como diputado en Santo Domingo Norte. Exactamente, por el Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, junto con el compañero Miguel Vargas Maldonado. pero eso está muy bien. Revolucionario dominicano. Sí, sí. Eso, por eso la amiga que yo le contaba en la cena que tuvimos. Sí. Mira, usted ve, entonces. Es eso, chiquitito el mundo. Sí, eso está muy bien. Mire, nos quedamos. Carolina decía la segunda parte, pero en estos casos uno no sabe si hay segunda parte, porque es que en segundos ha cambiado todo. Sí, hay una dureza, una crudeza en este enfrentamiento. Yo iba a decir guerra, pero no sé si se llama guerra. Conflicto. Una semana después, ¿cómo va la evaluación de un analista como usted de lo que está ocurriendo en Gaza? Que uno cada vez que piensa en Gaza y piensa en Israel y piensa en Biden, uno dice, se complica cada vez más. Bienvenido y gracias por Muchas gracias, doña Carmen, Carolina. Gracias por la invitación. Y me mete mucha presión eso del gran analista y cosas. Me considero un pequeño estudioso de la materia y demás. Yo sí puedo decirle que inmediatamente terminada la entrevista la semana pasada, no bien salimos y empiezan eventos, situaciones. Lo mismo que decíamos, el riesgo de una gran escalada y fruto de ello, como vemos en el mismo discurso que se da en el día de ayer, que coincide con la presencia tanto de Putin, reunido con Xi Jinping, pero no solamente eso, también con Víctor Orbán, primer ministro de Hungría. Y es lo que vemos, es la lucha geopolítica como se viene imponiendo. Si bien es cierto, hablamos la semana pasada de la evolución histórica o el origen histórico de este conflicto, que tiene lazos o nexos que tienen que ver con asuntos de la religión, no menos cierto la parte de lo que es la política, la parte geopolítica, en este conflictivo mundo de la lucha de los hegemones, donde se está entrando a una posible multipolaridad dentro de los cuales China, Estados Unidos, Rusia, India y demás juegan un papel importante en los nuevos tiempos. Cuando nos ubicamos en la Segunda Guerra Mundial, cuando sabíamos lo que estaba discutiendo Churchill con Roosevelt, habían pasado posiblemente 15 días. Pero ahora, usted que menciona a Putin, esa imagen de Putin con un maletín, hablando con el máximo líder de la República Popular China, permitió que dijeran, ahí él tiene el botón para activar el botón nuclear. Y entonces uno no duerme cuando ve esas cosas. Después tú calculas la diferencia de horas y dices, no, ya estuviéramos volando. Volvemos a algo que mencionamos la semana pasada. ¿Quién puede servir de árbitro? ¿Quién le va a decir, cálmense muchachos, cuando Biden ha venido bastante agresivo después de ese viaje a Tel Aviv, y lo dijo ayer, sin ningún miramiento? Bueno, como mencionábamos la semana pasada, uno de los peligros que enfrenta la democracia es esa industria armamentística militar que tanto pasado la mitad del siglo XX, el presidente Eisenhower, me parece en 1957, mencionaba que era el gran peligro para las democracias. Esta democracia que vivimos hoy, muchos llaman democracias liberales, se han visto que son como más pro armamento, más como pro conflicto, porque es increíble en este escenario que estamos viendo cómo el líder del mundo libre, llamado a ser quizás el primer actor principal para tratar de sentar a la mesa, más que a Hamas, porque Hamas, como decíamos la semana pasada, es un grupo armado, no pertenece de por sí a Palestina, pero sí por lo menos buscaron una salida armoniosa entre palestinos e israelíes para lograr lo que sería la creación de ambos estados y definir ya automáticamente lo que sería la creación de un territorio para cada quien definido y que se respete la autodeterminación, la soberanía y demás de cada uno.
vemos que, si bien es cierto, Israel es un aliado estratégico de Occidente, de Estados Unidos, pero también cuando hablamos de Estados Unidos hablamos de este mundo, de esta anglosfera, porque si bien es cierto, cuando hablamos de una lucha, de un nuevo orden mundial multipolar, estamos hablando que se está posiblemente viendo lo que es el final de más de 200 años de control del sector de la anglosfera por parte de ingleses, estadounidenses, es decir, ese mismo grupo, vamos a decir, étnico, identificándolo de esa manera, así, de un control de hegemonía mundial desde el siglo XVIII, vamos a decir, a la fecha. Con esto estamos viendo que pudiera verse un Estados Unidos. Claro, esto no es una cosa de hoy para mañana. Estamos hablando que esto pudiera llegar al 2100, esa caída de Estados Unidos hacia el control y ese ascenso de China. Y es lo que vemos que no permite, por ejemplo, en el caso de unas Naciones Unidas entrar por la influencia que tiene Estados Unidos en Naciones Unidas. Ahí volvemos al mismo tema. Ahí tendrán que entrar, serían los países árabes. Pero ¿cómo los países árabes, después de ver este bombardeo a un hospital, donde primero dice nadie fue y después se culpa que fue a Palestina que se autobombardeó, pero también donde viene esta operación de tierra arrasada? Estamos hablando de la zona de mayor asentamiento humano o campo de concentración, como a algunos les gusta llamar, en 340 kilómetros cuadrados, donde hablamos de cerca de 2.1 o 2.3 millones de personas, donde el 40% son personas menores de edad. Una situación que conlleva a pensar si ya en este caso intervendría China, como diríamos que viene teniendo éxitos en su diplomacia, si pudiera realmente influir dentro de ese mundo árabe, si pudiera intervenir Rusia, pero estamos hablando con el discurso de anoche, llama Biden poner stop al dictador Putin en Ucrania, pero también a Hamas. Estamos hablando que el costo humanitario, es una crisis humanitaria que se podría ver significativamente en este conflicto, que no, por más que puedan decir que en tierra arrasada para terminar con Hamas, no creo que terminaría en los próximos días ni meses. Y con relación al ataque al hospital, ¿qué ganancia tendría Palestina con autobombardearse? Bueno, que... Tratando de comprender su lógica, claro. Si se fuera a ver como un ataque de falsa bandera para culpar a Israel fuera una cosa, pero no creo que lo haría para dañar más de su población. Con esto no quiero decir que fue automáticamente Israel, pero alguien fue el culpable, claro está, y no creo que pudo haber sido Palestina. ¿O un error de cálculos? Pero no creo que haya sido así. Mire, aunque queríamos ya analizar lo que está pasando, pero tenemos un pendiente desde la semana pasada, y un oyente dice, el doctor mencionó árabes. Por favor, si me pueden explicar, aunque sea un poquito, por qué se meten los árabes en este conflicto y qué tiene que ver Palestina, Israel con los árabes. Esto es una clase de historia ya que nos lleva el programa completo, pero gracias, mira, yo le voy a decir así, gracias por la pregunta porque procede realmente. Realmente, usted sabe, como hablábamos, si bien es cierto, dentro de lo que es el Medio Oriente, no todos los pueblos que habitan son árabes, no todos los que son árabes pueden ser del Islam, porque hay una cantidad de religiones, hay coptos, hay zoroastristas, que es una religión muy, muy, muy antigua, se habla inclusive desde los sumerios, está el Islam, está el mismo judaísmo, entre otros. Recuerde que cuando hablamos de los pueblos árabes, estamos hablando de estos pueblos mayormente que habitan dentro de lo que es la península arábiga. Estamos hablando de estos pueblos que están compuestos del mismo Omán, el mismo Qatar, Arabia Saudita y demás. Palestina, aunque hay que recordar que es el emperador Adriano que crea el nombre de Palestina en esta región, en la antigua Roma. Y de ahí vuelve a llamarse Jerusalén, pero también terminan adoptando estos pueblos que son realmente descendientes de lo que conocíamos como filisteos, del famoso Goliat y demás que habitaban acá, pueblos
de descendientes, algunos del mismo Noé, de Can, de Moab y demás. Estos pueblos árabes realmente influyen dentro de lo que es la solidaridad con Palestina. Vemos cómo desde principios del siglo XX judíos y árabes compartían juntos dentro de la misma Palestina, dentro de esta misma zona, y no había conflicto. Los conflictos nacen a partir de la presencia, terminado el Imperio Otomano, tras la Primera Guerra Mundial, pero en esa Segunda Guerra Mundial, después de Sykes-Picot, de la Primera Guerra Mundial, la Declaración de Balfour, que permite o que promociona lo que es la entrada por parte del pueblo de Israel o la nación de Israel a crear su estado dentro de esta zona, es lo que viene realmente trayendo ya esa inconformidad dentro de estos dos aspectos o etnias, pero que realmente me es difícil manejar el término etnia porque me gusta más decir seres humanos, porque todos realmente somos seres humanos, independientemente de cualquier aspecto cultural de lo que nos identifiquemos. Ahora, este aspecto acá involucra a países como Irán, que tiene un gran control, porque ahí viene el aspecto geopolítico, que tiene un gran control de lo que es el estrecho de Hormuz, que si vemos recientemente el acercamiento de Estados Unidos a Venezuela. Ha sorprendido de repente esto. No, y que vemos que supuestamente ahora el presidente Maduro es bueno, no es narcotraficante, no es un dictador, no es nada, pero lamentablemente es la lucha del hegemón geopolítico que lamentablemente eso es parte, ahí no hay maniqueísmo, ahí no hay ninguna acción de inmoralidad. Pobre de quien nos ascribimos a una de esas cosas, claro, como intereses mortales. Si no terminamos como en el Parque Independencia, los fundazos, como se vio en un video que se hizo viral, increíble. Absurda. Mire, el mismo amigo decía que sí es el único lugar del mundo aquí donde hay un club libanés sirio-palestino. Que nos llama la atención. No creo que sea el único lugar del mundo, porque inclusive dentro de la comunidad de Estados Unidos hay palestinos, hay islamistas estadounidenses, como mencionaba el presidente Biden, hay judíos estadounidenses y demás. Ahora, el aspecto del club, no sé si sería... porque es armonía. Es armonía. Sí me llama la atención, porque muchos conocemos que aquí hay una gran presencia de personas de origen palestino. Bueno, está en el poder ahora mismo. Y no ha habido un pronunciamiento, e inclusive no hubo una condenación tan rápida como pasó con el caso de Ucrania, ni siquiera con las eventualidades que se ha venido dando en respuesta, porque si bien es cierto que cada quien tiene derecho a defenderse, debe ser también quizás dentro de una proporcionalidad, claro, que no ataque o que no agreda a la población civil inocente que tenga que ver en este caso. Tenemos que hacer una pausa, nos pide Francis. Cuando dije en el poder es porque el presidente y muchas personas de su gabinete, y hay una solidaridad, es evidente por los apellidos, claro, no es que tiene su origen, es que no lo ha negado, incluso de la aldea donde proviene la ascendencia, que llega don José Rafael Abinader Wassaf, celebró la llegada al poder de don Luis Rodolfo Abinader Corona. Eso no es, así es. Eso es un hecho cierto. Incluso eso ha permitido alianzas con personas que usualmente pertenecían a otros grupos, pero tenemos que hacer la pausa, Francis. Continuamos con el doctor Pedro Ledesma, analizando hasta dónde podemos llegar esta crisis que involucra al planeta. Cada vez menos se está hablando del asunto religioso. ¿Por qué? Si pensamos que el origen de todo esto es un origen que tiene que ver con la religión. Sin embargo, ahora estamos hablando de territorio y de poca fe, como dice la canción, poquita fe hay ahora. Poca fe y mucha política. Exacto. Hay que recordar que, como mencionábamos la semana pasada y hace unos minutos, si bien es cierto, el asunto de la fe juega un papel importante y preponderante en este conflicto, no menos cierto que para los intereses de Occidente, que dada la circunstancia, cuando estamos hablando de un país que goza con un gran nivel de tecnología, como es Israel, un gran nivel de seguridad, que fueron como 6 frentes que le abrieron en el pasado día 7 de octubre, coincidencialmente con una fecha bastante importante para ellos, y que rememoraba 50 años de la famosa guerra del Yom Kippur.
Yo considero es más el asunto de la posición geográfica que juega Israel. Estamos hablando que cuando observamos dentro de lo que son los aspectos geopolíticos de la famosa teoría del poder terrestre de John Halford Mackinder, geógrafo de finales del siglo XIX, que en 1904, principios del siglo XX, lanza esta teoría, donde hablamos la semana pasada del famoso Heartland, y que controlar ese Heartland tiene gran probabilidad de controlar el mundo. Hay que recordar que Israel está ubicado, o mejor dicho, toda esa zona de Levante, Israel, Líbano y demás, es como un corredor que conecta tanto lo que es Europa, Asia o Eurasia con el continente africano. Pero estamos hablando también de acceso a lo que es el Mediterráneo, y es un portaavión de tierra dentro de esa península arábiga, que es una de las penínsulas de gran producción de recursos energéticos como el petróleo y como el gas natural. Entonces, en este aspecto, donde estamos hablando que para poder lograr más que soberanía energética, estamos hablando de mantener un poder energético para seguir desarrollando sus industrias. Los hegemones, China, que pasó hace apenas unos años a ser el mayor consumidor de combustible fósil del planeta, sobrepasando a Estados Unidos, y Estados Unidos, que también en esta lucha geopolítica, geoeconómica con China, deben tener presencia en este lugar. Y es por ello que más que el aspecto religioso, entre el aspecto geopolítico de no solamente la ubicación geográfica, sino de los recursos naturales que hay, pero estamos hablando también de dos accesos. Uno lo controla Irán, que es el famoso choke point del estrecho de Hormuz, que estamos hablando que apenas son como 91, 92 kilómetros en ese pequeño estrecho, e Irán tiene gran control de todo lo que es el combustible que sale del Golfo Pérsico, pero del otro lado tenemos que el Canal de Suez, donde pasa la gran cantidad de mercancías que vienen tanto de Asia y demás, para entrar al Mediterráneo, así mismo colocarse en los mercados europeos. Bueno, hemos estado viendo la mirada histórica, hemos visto el elemento político que pudiese haber acá, y la parte geopolítica. Pero para completar la geopolítica hay un campo del poder que nos falta, ¿cuál? El económico. O sea, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿cuáles son los intereses económicos que se están moviendo detrás de este o estos conflictos? Porque mencionabas también el caso de Ucrania, que estos dos conflictos se están llevando la mayor partida de la nueva asignación presupuestaria que está pidiendo el presidente Biden al Congreso. Por cierto, Haití por ahí no apareció ni de relajo. A México le dejaron una basurita. Pero sí, entonces el elemento económico. Mire, recuerdo yo 2 días antes de regresar a República Dominicana, desde México, vi una noticia que decía ya que se devaluaba tras el inicio de la guerra o el conflicto que se da automáticamente, que estamos debatiendo, se dio una especie de devaluación del peso mexicano frente al dólar, aparte de las medidas económicas que se vinieron aplicando desde Washington con relación a fortalecer la misma moneda. Estamos viendo también que es el aspecto también de buscar mayor cantidad de recursos, porque es algo que sorprende. Usted mencionaba pidiendo recursos tanto para este conflicto como para Ucrania, pero en días pasados veíamos cuando un grupo de estudiantes se quedaron en el aire con el asunto de las becas y demás. No se fue tan insistente así para que volvieran a tratar de darle. Sin embargo, cuando se les rechaza recursos económicos que vayan destinados a la guerra de Ucrania y demás, tenemos el discurso de mantener la democracia, de luchar contra ciertas cosas. Yo creo que es una manera de ver, porque el dólar se ha fortalecido en los mercados internacionales, ha tenido una apreciación el mismo, y esto es parte de las mismas acciones bélicas, lamentablemente, porque automáticamente estos conflictos, todas estas empresas bélicas que parten en bolsa, que están, cotizan en bolsa, realmente esto es parte de un juego de poder, que era lo que hablábamos el día pasado, porque por ejemplo hay una empresa que puede fabricarte el motor, otra te puede fabricar un chip, y así conjuntamente sin importar el costo de muerte. Y hasta el servicio de suministro, porque se necesita suministro de todo. Por eso cuando usted dice sin importar el costo de la muerte, hay algunos analistas geopolíticos que dicen que ya inclusive ya hoy no existen ideologías, hoy se está debatiendo el mundo entre globalistas y soberanistas. Vemos un globalismo, como llaman Alfredo Jalife, Hugo
Alburquerque, Pepe Escobar, que son un grupo de lo que manejan estas grandes élites o consorcios económicos que realmente es una sola empresa que maneja quizás 10 y estas 10 manejan subsidiarias. Cuando usted viene a ver, wow, pero yo como tal cereal o como tal producto y todas están ramificadas al mismo, y solamente se está adorando un dios que se llama el dios dinero. En esto no tiene que ver nada del ser humano. Como aquello del vellocino de oro. Como el vellocino de oro, una cosa increíble. Ya lo que es la vida humana, lo que es, hasta por lo menos vemos que hay una deshumanización por parte de esas élites que solamente piensan en acumular riqueza sin importar lo que suceda en cualquier parte del mundo con cualquier grupo o asentamiento humano. Pedro Ledesma, casualmente hoy, en el 2011, fue el alto al fuego de ETA. Y eso, bueno, marcó un antes y un después para la estabilidad de España. Claro. Y después ya cuando se disolvió la organización y demás. Las organizaciones terroristas siempre pensamos que no tienen territorio, que pueden estar en cualquier lugar. Entonces, en el supuesto que Israel logre destruir Gaza, yo pienso en el Guernica también, que destruya todo eso y la población importe poco, se vaya a Egipto y no importe. ¿Eso significa que destruyó a Hamás? ¿O Hamás seguirá reverdeciendo por doquier, hasta del otro lado? Que hay muchas mezquitas, por cierto, que es otra cosa. Bueno, en el caso vamos a suponer que se destruyera Hamás. La pregunta sería, ¿acabaría el conflicto ahí o nacería otro Hamás? Es la gran pregunta. Porque solamente veo que se viene hablando, por lo menos desde el lado occidental, la necesidad de eliminar a Hamás, la necesidad de Israel defenderse, la necesidad de acabar con estos grupos terroristas, que a veces no sé ni decir quiénes somos los terroristas, porque quizás para ellos nosotros somos los terroristas, que le hemos venido robando su territorio, y a veces uno trata de hacer un análisis poniéndose también en el papel del otro, y quiere hacer estos tipos de comentarios lo más objetivo posible sin caer en maniqueísmo, porque con esto no estoy diciendo tampoco que Estados Unidos sea malo ni que Israel sea malo, sino hay algunas acciones que lamentablemente perjudican a la población civil y que toda es condenable. El caso de Hamás, no creo que sea fácil eliminarlo de la Franja de Gaza. Pudieran ellos hasta inclusive salir de ahí, refugiarse en un país enemigo e inclusive operar desde allá, y el único que saldría afectado sería la población civil, que quedaría ahí. Hay personas que no están dispuestas a movilizarse cuando están pidiendo que desde el norte bajen hacia el sur y demás. Hay personas que prefieren morir dentro de sus casas con tal de no movilizarse. Sin comida, sin alimentos. Sin comida, sin alimentos, que es a lo que nos llama. Yo recuerdo cuando comenzaron los conflictos entre Ucrania y Rusia, cuando Rusia comenzó a atacar ciertos objetivos estratégicos, donde atacó lugares de electricidad, donde dejó en algunos lugares hasta sin agua al pueblo ucraniano. La señora Ursula von der Leyen lo calificó a Putin de terrorista. No se ha visto el mismo comentario similar de este lado. Es decir, es como un juego de ciertos intereses, pero que a la hora de la verdad la vida humana no importa, y es el aspecto que está pesando en esta crisis. Y nosotros hablábamos de que ya no había pudor ni siquiera diplomático, y ahora que usted menciona eso, recordemos que Hillary Clinton dijo, como en el mejor lenguaje de las repúblicas bananeras, le dijo a Putin: tú te lo buscaste. Yo pensé que yo había escuchado mal. Pero no se sorprenda. ¿Usted no recuerda lo de Madeleine Albright, la secretaria de Estado, cuando le preguntaron acerca de los niños de Irak que habían fallecido y que se mencionó sencillamente que fueron daños colaterales? Sí. Son cosas que a veces uno se queda sorprendido y que un evento como que supera al otro. Y es lamentablemente el hecho cuando estos hegemonas luchan por el poder, y uno que no realmente se aferra a no soltarlo, y otro que, bueno, eso es lo que llaman la famosa trampa de Tucídides, que Graham Allison menciona en ese libro, rememorando aquella lucha entre Esparta y Atenas y demás, donde cuando una potencia va emergiendo, la potencia que va descendiendo, mayormente terminan en conflicto. Esto pudiera verse que son, vamos a decir, los pequeños desahogos en regiones que se van activando como una manera de desarticularse quizá uno con el otro antes de llegar a lo que posiblemente sería una gran escalada. Porque lo que estamos viendo en este momento,
había una diplomacia que se estaba acercando Arabia Saudita e Israel, que la estaba manejando el presidente Biden, que con este conflicto automáticamente se ha frisado. Claro. Pero entonces, ¿qué significa eso? Vuelve a alejarse Arabia Saudita de Estados Unidos, se mantiene cerca de China. Y estamos hablando que esta bipolaridad que está llevando el mundo, esta fractura geopolítica que lleva el mundo, es lo que quizás tiene todos estos eventos o conflictos que estaban activos. No es que no estaban, no es que apareció de la nada, estaban ahí por debajo de la mesa o debajo de la alfombra, se hayan activando y como que va saliendo uno por acá, otro por aquí. Es una manera de entre ellos también desarticularse. Porque mire cómo la semana pasada nosotros analizábamos quién ataca a quién. Porque a lo primero pensaban, bueno, de que vamos a hacer, como dice Marcelo Grullo, que la esencia de la política es la conspiración y hacer unas cuantas teorías de conspiración. Vamos a ver. Bueno, posiblemente sea material bélico que se trianguló OTAN, Ucrania, y que Ucrania lo colocó en mercado negro y le llegó al grupo Hamas. Vamos a ver lo que fue Irán, que le facilitó a través de Hezbollah, Líbano, o le facilitó directamente, o que el mismo Rusia, China, pensando como un aliado estratégico de Estados Unidos, buscar cierta desestabilización dentro de esta zona de influencia. Pero vemos como también, por otro lado, tenemos Estados Unidos, que viene, manda dos portaaviones. Con lo que se implica. Dos portaaviones, que no estamos hablando de los chiquititos, ni de los más, no. Dos portaaviones de gran peso, bélico, y que inclusive se cita que eliminaron ciertos misiles que se lanzaron hacia la zona de Israel. Pero es la presencia bélica que pudiera, con este discurso del presidente Biden en el día de ayer, pasar a una posible escalada, porque creíamos que era lo más sano como líder del mundo libre, como realmente se identifica o lo identificamos de este lado, llamar a la conciencia, pero lo que estamos como viendo árbitro, también, un arbitraje. Exacerbando los ánimos. O pudiera ser también que se vea como estamos ya en año electoral, buscar un enemigo común que pudiera unificar al pueblo norteamericano. La película claro que sí. Y nosotros los chiquitos, ¿qué hacemos? Bueno, en el caso ¿Cómo nos manejamos? En el caso de República Dominicana, espero que no se cometa el error de condenar como se condenó a Rusia. Creo que lo que nosotros debemos jugar es la pelota. Y tan rápido. Sí. ¿Usted sabe? Hay gente que salieron, que eso fue que lo mandaron crudito de la embajada y que lo firmaron así. No creo que haya sido así tampoco. Bueno, pero ya usted abrió una puerta que uno se pone a pensar. Es por el asunto de la rapidez con lo que se accionó. República Dominicana tiene que actuar conforme a sus intereses, pero también pensando de que tiene alianza estratégica muy importante por una comunidad dominicana que vive en Estados Unidos, pero sobre todo también unas grandes relaciones que ha tenido en los últimos años con Israel. Pero esa es la diplomacia, mantenerse en ese equilibrio. Claro, y fue el éxito que le dio también a Estados Unidos a convertirse en lo que es hoy, porque cuando llega a 1776, estamos hablando que se estaba en la lucha entre españoles, ingleses, franceses y demás, y el papel de Estados Unidos fue neutralidad con todo el mundo. Yo comercio con ustedes y me mantengo claro, no son los mismos tiempos y nosotros tenemos un hegemón pisándonos realmente las espaldas. Yo creo que el papel de República Dominicana debe de ser entendimiento, llamar a la paz, llamar a la mesa del diálogo, y ese es el papel que debemos jugar, la neutralidad en este proceso. Tipo México. Exacto. Mire, y usted no mencionó a Hezbollah. Hezbollah es uno de los factores que pudiera realmente entrar dentro de lo que sería este proceso, a través de lo que estamos viendo del recrudecimiento, porque si estamos hablando que en las próximas horas podría entrar por tierra y un ataque fuerte a esas franjas de Gaza, donde, señores, estamos hablando que van más de 2.000 muertos a la fecha. Eso se dice como lectura de noticias. Sí. Como y es muy fácil decirlo con números, pero imaginarlo, lo que somos padres, tenemos hijos, y imaginarlo un conflicto de esa manera. Inclusive cuando usted dice, ¿y para dónde cojo? Porque es muy fácil decir, dale para Pedernales, pero voy a dejar todo lo que tengo. ¿Y cómo voy a comer? Si inclusive me han cerrado la capacidad de abastecerme de agua, si apenas me están dando 2 horas de electricidad, ¿hacia dónde me dirijo? La medicina. Un desplazamiento, estamos hablando de más de 2 millones de personas. Es una de las crisis humanitarias más grandes que se podría ver en este siglo XXI. Es complicado. Bueno, sí, dice la neutralidad es la clave. Pues bueno,
Ese en el caso de República Dominicana. Sí, hay que decir, yo creo que ya lo dijimos. El mejor así. rol que deberíamos. Sí, pero asumir. eso a veces es difícil cuando tú crees que de cualquier palabra depende un respaldo, que no se lo imaginamos aquí porque no lo tenemos. Y como usted es especialista en esos asuntos y ya queda poco, ¿por qué no tenemos embajador de los Estados Unidos aquí, Pedro? Eso sería una pregunta bastante interesante, porque estamos viendo, y no quiero que se me malinterprete el público que nos sigue. Que lo malinterpreten, no importa. Bueno, tenemos un encargado de negocio, ¿verdad? Sí, claro, sí. Que trabaja mucho. Es muy trabajador, pero sin embargo vemos, como tenemos el famoso cliché de que somos racistas, nos envían un encargado de negocio de color. Cuando estoy diciendo que sea algo malo, que sea una persona de color, pero como tenemos el famoso cliché de racismo, pero sin embargo vemos que en Haití, donde hay una gran crisis política, económica, de salud, de todo, le envían un embajador. Yo creo que ha sido una manera de expresar por parte de la administración Biden cualquier incomodidad con el gobierno dominicano. Me sorprende porque en muchas cosas he visto que el gobierno no ha sido genuflexo, no quiero utilizar ese término, pero sí ha sido muy complaciente con ciertas medidas, pedidos que ha hecho Estados Unidos. Inclusive, si ustedes recuerdan, cuando comenzó la gestión del presidente Abinader, se hablaba del 5G por parte de China. Claro, y dijeron, sí. no China 5G, no China Manzanillo. Que yo no le hubiera dado a ninguno Manzanillo por ser un lugar estratégico e importante para la República Dominicana. Muchísimas gracias, Pedro. Me encantaría decir que en tiempo de paz nos vamos a ver, pero la paz no está cerca. Ustedes tengan excelente fin de semana y se quedan con el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde. Gracias.